Buenas noches, Lisa. Buenas noches, Lice. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de esta clase correspondiente a Ciencias Sociales. Bienvenidos a todos. Tenemos un par de minutitos más que se integren todos los compañeros y damos inicio al desarrollo de la presente actividad. Sí, porque recién terminamos mate, Lice. Recién terminado matemática, o sea que matemática es más importante Sí, que mi sí. materia. Ay, no ve, Lice, no ve, no ve. Lice, ¿hasta cuándo tenemos clases? Conmigo hasta esta semana. La otra ¿Y la semana, siguiente? la siguiente semana, el 25 cae el lunes, no vamos a tener. El 26 sí, como les había dicho, vamos a programar, tienen que estar atentos al grupo de WhatsApp, porque la siguiente semana ustedes ya tendrían el desarrollo de lo que yo les ofrecí, del desarrollo de un cuestionario que van a tener de 30 preguntas, el cual vamos a ir desarrollando con cada uno de ustedes para que ustedes tengan como refuerzo para que obviamente saquen una buena nota. Entonces, así es que les deseo que se encuentre, se mantengan pendientes para la siguiente semana, para obviamente que ustedes tengan el material correspondiente de donde ustedes puedan estudiar y puedan no tener ninguna dificultad hasta el final de las actividades. Buenas noches. De las tres materias suyas, ¿nos va a ayudar con los cuestionarios o solo una materia en específico? De ley de todos los cuestionarios, de todas las Pero materias, perdón. resueltos, dijo usted, Lice, que nos iba a mandar, ¿se acuerda? Revueltos, dije yo, no dije resueltos. Ah, yo le escuché resueltos, digo, qué lindo, Lice. Como ustedes mismos vamos a ir resolviendo para que no tengan ninguna dificultad. Como ustedes mismos la próxima semana, vamos a ir desarrollando en clases, vamos a ir desarrollando todas las preguntas y de esa manera ustedes van a tener ya las actividades resueltas y van a poder estudiar de mejor manera y no, obviamente van a tener, poder sacar una nota bastante aceptable. Obviamente para los compañeros que asisten a clase y a los que no asisten a clases, ahí sí darán a la de Dios. Así es que pendientes para la otra semana. Ya, Lice, gracias. Y están poquitos compañeros, pero veo compañeros nuevos, veo yo por aquí, personas que no les he visto. Jamás han entrado a clases. Por ejemplo, Erika Guamán jamás ha entrado a clases. ¿Quién más? Mita, no sé quién será. Félix Rojas, que es nuestro supervisor, de vez en cuando le veo yo. Y así sucesivamente les veo personas nuevas. Bueno, Yo sí asisto, Lice. eso sí. Bueno, señores y señores, iniciamos el desarrollo de esta última etapa de actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales. Vamos a iniciar, como es de costumbre, presentando en sus pantallas. Ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Ya hacía falta que me conteste. Mm, Vamos a ver el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 11, Ecuador, Democracia y Derechos Humanos. El tema número 3 y último, que son las garantías constitucionales del Estado y los derechos ciudadanos, los derechos de la niñez y de la adolescencia, que es fundamental dentro de este estudio. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tenemos las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 11, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para esta semana? Dice lo siguiente, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, escoja uno de los derechos señalados en la unidad. Explique con dos ejemplos cómo, a partir de los principios del buen vivir, se garantiza el cumplimiento de ese derecho. La siguiente dice, busque en la Constitución del 2008 un derecho del buen vivir. Explique con un ejemplo
qué acciones debe realizar el Estado ecuatoriano para garantizar su cumplimiento. La siguiente actividad dice, lea estos textos y señale qué garantías jurisdiccionales corresponde interponer a cada caso. Aquí ustedes tienen dos casos. Félix, por favor, manténgame apagado su micrófono. Como les había dicho, en el numeral número 3, ustedes tienen que leer. Aquí tienen ustedes dos casos, y ustedes tienen que ver qué garantías jurisdiccionales corresponde interponer a cada uno de los casos, o les corresponde a cada uno de estos casos. El primero dice, los ciudadanos de una localidad tomaron una veeduría para fiscalizar la construcción de un mercado. Sin embargo, las autoridades les negaron el acceso a la documentación o a los documentos presupuestarios, aduciendo que no es información que les interese. ¿Qué acción, qué garantías jurisdiccionales les corresponderá interponer? Y ya vamos a ver todas estas estructuras de las garantías jurisdiccionales en el desarrollo de la presente clase. El segundo caso dice, durante una manifestación pacífica, un joven es detenido por un miembro de la fuerza pública, o sea, un policía. El joven es llevado a un centro de reclusión sin la debida notificación, ni tampoco se le permitió efectuar una llamada, violándole todos los derechos establecidos a un debido proceso. Que en este caso, igual, ¿qué acción de garantías jurisdiccionales le corresponderá aplicar a este ciudadano para recobrar su libertad? Y eso nosotros ya vamos a ver y vamos a ir analizando en el desarrollo de esta clase. Recuerden, ya saben que las actividades son 100% a mano, por ende tienen que cumplir con esta rotulación, cumpliendo con todos los requisitos que se solicita. Deben adicionalmente también revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que se ajuste la tarea a lo que se les está pidiendo. En cuanto a la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, estamos en la unidad número 11 con el tema las garantías constitucionales, el Estado y los derechos ciudadanos, los derechos de la niñez y de la adolescencia correspondientes a la semana 3 del 18 de diciembre del 2023. En relación a la configuración y entrega de tareas, esta tarea permite entregas desde el 31 de diciembre y la fecha de publicación, perdón, la fecha límite, la fecha de entrega es desde hoy, 18 de diciembre, la fecha límite de entrega es el 31 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del 2024. Ahí tienen toda la información pertinente en función de los tiempos de espera que ustedes tienen para presentar esta tarea. Es una tarea bastante pequeña, no implica mayor esfuerzo porque ustedes tienen todo el material necesario en su aula virtual. Y para ello nosotros vamos a iniciar con el desarrollo del contenido correspondientes a esta clase. Y vamos a ver qué son las garantías constitucionales. ¿Alguien de ustedes ha escuchado alguna vez qué son garantías constitucionales? ¿Tienen alguien de ustedes una idea qué serán las garantías constitucionales? Nadie. O sea que si alguien a ustedes les coge un policía, como en el caso, y sin fórmula de juicio, sin orden de un juez, les cogen y les mete presos, bien está. Y recién ahí nos vamos a ver a tratar de averiguar qué es lo que pasa. ¿Qué son las garantías constitucionales? Las garantías constitucionales son derechos o libertades fundamentales que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos con la finalidad de prevenir la vulneración de los derechos y exigir el cumplimiento efectivo de los mismos. Ese es el concepto de garantías jurisdiccionales. Entonces, las garantías jurisdiccionales de carácter constitucional, porque se encuentran en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución, son derechos o libertades. Ojo con eso, son derechos o libertades fundamentales de que nos asiste a todos los ciudadanos y están establecidos y reconocidos en la Constitución con la finalidad de ¿qué? De prevenir la vulneración de los derechos y exigir el cumplimiento efectivo de los mismos. La Constitución del Ecuador establece que cualquier persona o grupo de personas, comunidad, pueblo, nacionalidad y la naturaleza podrán interponer las acciones previstas en la ley.
En relación a los tipos de garantías que existen en nuestra Constitución, existen las garantías normativas con características de norma, las garantías de políticas públicas, ya vamos a ver en qué consiste cada una de ellas, las garantías institucionales y por último las garantías jurisdiccionales. Cada una tiene su estructura propia, cada uno tiene su acción de desarrollo. Cuando hablamos de garantías normativas, son los mecanismos que buscan garantizar el carácter normativo de la Constitución y asegurar que se garanticen y respeten los derechos establecidos en este cuerpo legal. Dicho de otra manera, todas las leyes que se han quebrado, que se han creado, todas esas tienen un carácter de normativo, pero tienen que estar en concordancia, tienen que estar en correlación con la Constitución. Si una ley creada de cualquiera de los tipos está en contra de lo dispuesto en la Constitución en relación a las garantías jurisdiccionales, a las garantías constitucionales, prácticamente eso se desarrolla o se considera como una ley inconstitucional porque está en contra de la Constitución y no se puede o no se puede aplicar porque viola determinados principios y derechos que están regidos en la Constitución. Ahí tenemos el tipo de garantías normativas. Cuando hablamos de garantías de políticas públicas, estas obligan a que todas las autoridades, personas y actividades deban sujetarse a lo que diga la Constitución, especialmente en lo relacionado a los derechos. Esto quiere decir que todas las autoridades públicas o privadas, todas las personas públicas o privadas, en relación a las personas, hay personas jurídicas y personas naturales, deben sujetarse todas sus acciones a lo que diga la Constitución, con mucho más énfasis a lo que están establecidos o están relacionados directamente con los derechos. Cuando hablamos de garantías institucionales, aseguran la existencia de instituciones y organizaciones que caracterizan al Estado ecuatoriano y garantizan su institucionalidad. Cuando hablamos de instituciones, podemos hablar del Ministerio de Educación, de la Policía, del Ejército, de todas las instituciones que se han creado justamente para que el Estado ecuatoriano tome la estructura y la característica que nos garantizan como Estado. Cuando hablamos de garantías jurisdiccionales, estas tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución, y eso nosotros ya vamos a ver un poquito más adelante. Cuando hablamos de garantías jurisdiccionales, la Constitución ecuatoriana reconoce 6 garantías jurisdiccionales. Primero, la acción de protección, y nosotros ya vamos a ver si es verdad o es mentira. Tenemos la acción del habeas corpus. Tenemos la acción del acceso a la información pública. Tenemos la acción del habeas data, que es en relación a la información. Acción por incumplimiento. Cuando a una persona le sentencian, un juez le da una determinación y esta persona no cumple, se transforma en un incumplimiento. La acción extraordinaria de protección, que se utiliza mucho en los juicios para determinar de ciertas estructuras jurídicas que violen preceptos constitucionales y que atenten contra los derechos del ciudadano. Cuando hablamos en primera instancia, vamos a tratar sobre la acción de protección. Se le emplea cuando la vulneración de derechos provenga de políticas públicas. Eso es una acción de la acción de protección. Por ejemplo, cuando qué sé yo, les pongo un ejemplo, el Ministerio de Educación, sin fórmula, sin respaldo jurídico, declara que determinados contratos penezcan y obviamente les despiden a las personas sin que hayan incumplido, sin que haya existido algún precepto, alguna circunstancia por las cuales se dé por terminado el contrato. Ahí toca aplicar una acción de protección porque está vulnerando los derechos, obviamente a través de determinadas políticas públicas que pueden afectar a los derechos ciudadanos, a los derechos individuales. Ahí se aplica la acción de protección.
Cuando hablamos de la acción del habeas corpus, el habeas corpus muchos de ustedes deben conocer, muchos de ustedes sí deben tener una idea de qué es el habeas corpus. El habeas corpus protege el derecho a la libertad de quien se encuentra privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima. Cuando hablamos del habeas corpus, nosotros podemos hablar del caso que nosotros tenemos en la tarea. Ya les voy a dar haciendo un poquito aquí adelantando la tarea. Por ejemplo, el segundo caso, ¿qué es lo que nos dice? Durante una manifestación pacífica, un joven es detenido por un miembro de la fuerza pública. El joven es llevado a un centro de reclusión sin la debida notificación. Eso quiere decir, no sabe por qué razón le detienen, ni tampoco se le permitió efectuar una llamada. Ninguna persona detenida puede estar aislado, no se le puede incomunicar. Entonces se le está violando dos derechos. Y por lo tanto, en ese caso, se le debe aplicar justamente este, esta garantía constitucional, que es la acción del habeas corpus. A través de la aplicación del habeas corpus, como lo dice aquí el precepto, protege el derecho a la libertad de quien se encuentra privado de forma ilegal, arbitraria o ilegítima. En este caso, al joven del caso se le priva de la libertad de una forma ilegítima, porque no hay una flagrancia, no hay una orden judicial, no hay una orden de autoridad competente que le haya dicho que le pueden meter preso, que le pueden quitar la libertad. Entonces, a ese caso, ustedes pueden aplicarle la acción del habeas corpus. En cuanto a la acción del acceso a la información pública, ¿qué nos dice esta garantía jurisdiccional? Garantiza el acceso a la información que existe en archivos y documentos de carácter público. Ojo, cuando hablamos de acción de acceso a la información pública, como su nombre mismo lo indica, dice que nos permite el acceso a la información, pero en archivos y en documentos de carácter público. ¿Qué es lo que nos dice el primer caso? El primer caso nos expresa lo siguiente. Nos dice que los ciudadanos de una localidad formaron una veeduría para fiscalizar la construcción de un mercado. ¿Quién construyó el mercado? Un municipio. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Formaron una veeduría de ciudadanos. ¿Qué es la veeduría? Un grupo de ciudadanos que tratan de fiscalizar si realmente se cumplió todos los preceptos, si las facturas dicen lo correcto, el material que utilizaron es lo correcto y una serie de cosas más. Sin embargo, las autoridades, en este caso van a ser las autoridades municipales, les negaron el acceso a los documentos presupuestarios, aduciendo que no es información que les interese. En este caso, los documentos presupuestarios, al estar directamente relacionados con la construcción de qué? De un mercado. El mercado es público. Por lo tanto, las empresas que deben licitar dentro de este proceso también es público y por tanto la información es pública. Ahí se aplica la garantía jurisdiccional correspondiente al acceso a la información pública. La acción de acceso a la información pública es lo que se debe aplicar, que es la que permite o garantiza el acceso a la información que existe en archivos y documentos de carácter público. Mientras que la acción del habeas data se emplea cuando el interés directo quiere cualquier información que exista sobre sí mismo o sobre sus bienes en instituciones públicas y privadas. Se emplea cuando el interesado o la persona, cualquiera de ustedes, necesitan saber la información que existe sobre ustedes, sus bienes o instituciones públicas. Si es que ustedes quieren saber, qué sé yo, si está algún bien a su nombre, simplemente van al registro de la propiedad y solicitan, obviamente, que se les dé una certificación referente a los bienes. Entonces ahí ustedes están aplicando la acción del habeas data. Cuando ustedes van al registro civil, cuando ustedes van a la Agencia Nacional de Tránsito y todo lo que sea individual de cada uno de ustedes, ahí se aplica el habeas data. Ninguna institución puede prohibirles, puede proteger sus datos cuando el usuario obviamente necesita, el usuario que solicita la información, obviamente le pertenece ese documento.
le pertenece esa información. En cuanto a la acción por incumplimiento, como les había dicho, se utiliza para garantizar el cumplimiento de sentencias o informes de órganos internacionales y de derechos humanos, de toda autoridad en general. Cuando se ha dado cumplimiento a una sentencia, eso quiere decir cuando el juez ha dispuesto, ha dado en sentencia que se cumpla tal o cual disposición, tiene la persona sobre la cual se le impone esa sentencia, debe de cumplir, es de cumplimiento inmediato. Cuando una persona no ha cumplido eso, se le aplica una acción por incumplimiento y puede decir es que no, en una primera instancia, esta acción no fue para prisión, dependiendo de la gravedad, esta se puede transformar obviamente en un delito penal. Y por último tenemos la acción extraordinaria de protección. Esta acción extraordinaria de protección procede contra sentencias en las que se hayan violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución. Cuando hablamos de la acción extraordinaria de protección dentro de los juicios, ustedes han escuchado la etapa de casación, la tercera etapa. Entonces, la tercera etapa de los juicios es justamente en la etapa de casación. Ahí se aplica la acción extraordinaria de protección. ¿Por qué? Porque existe una sentencia ejecutoriada en la cual si analizan los abogados, tanto de la parte actora como de la que se defiende, obviamente pueden encontrar que se haya inobservado de determinados preceptos jurídicos. Y estos preceptos jurídicos al aplicarse viole la acción u omisión relacionado a los derechos establecidos en la Constitución. Ahí se aplica la acción extraordinaria de protección. Estos son las actividades en relación a las garantías jurisdiccionales. Pero esas garantías jurisdiccionales, si nosotros le queremos ver desde el punto de vista de nuestra Constitución, para que ustedes tengan un poco más de idea, se encuentran establecidos en el artículo número 86, como ustedes lo pueden observar. Las garantías jurisdiccionales se guiarán en general por las siguientes disposiciones. Primero, cualquier persona, grupo de personas, comunidades, pueblos o nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la Constitución. El siguiente numeral del artículo 86, el numeral 2, determina que será competente la jueza o juez del lugar en el que se origine el acto o la omisión o donde se producen los efectos y serán aplicables las siguientes normas de procedimiento. Primero, el procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Serán hábiles todos los días y horas para que se apliquen las garantías jurisdiccionales. En determinados casos, especialmente en los de civil, hay determinados casos que solo se pueden aplicar durante los días hábiles. No se pueden aplicar los fines de semana, no se pueden aplicar los feriados. En este caso, cuando se aplica este tipo de garantías jurisdiccionales, estos podrán ser propuestos oralmente, perdón, estos serán hábiles todos los días y todas las horas. No hay fines de semana, no hay días feriados, durante todos los días se aplica. El literal C nos determina que podrán ser propuestos oralmente o por escrito sin formalidades y sin necesidad de citar la norma infringida. No será indispensable el patrocinio de un abogado para proponer este tipo de acciones. Eso quiere decir que ustedes, si es que ustedes tienen conocimiento y se sienten violentados en sus derechos, ustedes pueden proponer las garantías jurisdiccionales. El literal D determina que las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén al alcance del juzgador, eso quiere decir del juez, del legitimado activo y del órgano responsable del acto o de la omisión. No serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil despacho. Esos son en cuanto a los numerales y a los literales correspondientes al artículo 86. Pero nosotros habíamos ido y habíamos hablado en relación a las garantías constitucionales. Y aquí nosotros tenemos la acción de protección. La acción de protección se encuentra en el artículo 88 de la Constitución y dice que la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial
contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación. Ahí se aplica la acción de protección. La acción en relación del habeas corpus, como les había dicho, se encuentra en el artículo 89 y el mismo determina que la acción del habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentra privado de ella de forma ilegal, arbitraria y ilegítima por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. En el artículo 91, en la acción del acceso a la información pública, la acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegado expresa o tácitamente o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna, eso quiere decir que no sea verdadera. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquier otra clasificación de la información. El carácter reservado de la información debe ser declarado con anterioridad a la petición por autoridad competente y de acuerdo a lo que determina la ley. La acción del habeas data se encuentra en el artículo 92 de nuestra Constitución y determina que toda persona por sus propios derechos o por representantes legítimos para su efecto tendrá el derecho a conocer de la existencia y el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales o informes que sobre sí mismo o sobre sus bienes consten en entidades públicas y también en entidades privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo, tendrán derecho a conocer el uso que se le haga a ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o bancos de datos. Entonces, esto determina en el artículo 92 de nuestra Constitución. La acción de incumplimiento. El artículo 93 determina que la acción de incumplimiento tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el incumplimiento de sentencias o informes de órganos internacionales de derechos humanos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. La acción se interpondrá ante la Corte Constitucional. Ahí se aplica la acción de incumplimiento. Y por último tenemos la acción extraordinaria de protección que se encuentra en el artículo 94, la cual menciona o determina que la acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución y se interpondrá ante la Corte Constitucional. Igual, ante la Corte Constitucional, el recurso procederá cuando se haya agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular de derechos constitucionales vulnerados. Esas son las características para la aplicación del artículo 94 en relación a la acción extraordinaria de protección que está determinado en nuestra ley suprema. Todos nosotros debemos tener estas características, debemos de saber todas estas actividades porque en cualquier momento nuestros derechos pueden ser vulnerados por tal o cual autoridad y por ende nosotros tenemos que tener pleno conocimiento, el empoderamiento que siempre se ha hablado en relación a materia pública. A continuación vamos a ver el Estado y los derechos ciudadanos. Los derechos humanos son fundamentales para el funcionamiento y desarrollo de la sociedad. Por esto es deber del Estado proteger los derechos de las personas y garantizar a través de normas, decretos, instituciones, leyes y demás su cumplimiento inmediato. En Ecuador los derechos están establecidos en la Constitución. En este mismo cuerpo legal se establece que uno de los deberes primordiales del Estado es garantizar sin discriminación alguna, ojo, sin discriminación alguna, el efecto
el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular lo que se refiere a la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. En cuanto a los tipos de derechos garantizados en la Constitución de la República, podemos ver los siguientes. El derecho del buen vivir permite las condiciones de vida adecuada para el desarrollo de cada persona. Aquí encontramos el derecho del agua, el derecho de la alimentación, de la educación, de la vivienda, al trabajo, entre otros. Ahí tienen ustedes parte del deber. Los derechos del buen vivir están correlacionados ¿a qué? Están correlacionados al derecho del agua, de la alimentación, de la educación, de la vivienda, del trabajo, entre otras características más que ustedes deben un poco más investigar. En cuanto a los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, los grupos vulnerables incluyen a personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas con enfermedades catastróficas. En cuanto a los derechos de las comunidades, los pueblos y las nacionalidades, se fundamenta en el reconocimiento de los derechos colectivos que promueven la preservación de su identidad cultural, territorios ancestrales y formas de organización social. Los derechos de participación, todos tenemos y aplicamos este tipo de derechos, hace referencia a la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Se incluye el derecho a elegir y también a ser electo, desempeñar funciones públicas, la conformación de partidos y movimientos políticos. A continuación tenemos los derechos de libertad. Se refieren a los derechos que garantizan la libertad de las personas para desarrollarse como individuos. Aquí se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la igualdad, a la libertad de opinión, al credo, a la libertad de asociación y también de tránsito. Los derechos de la naturaleza. La naturaleza también es un sujeto de derechos. Y si ustedes dañan, rompen, destruyen y por desgracia les identifican, ustedes tienen que ser sancionados y obviamente dependiendo la gravedad, ustedes tienen que reparar los daños que ustedes han ocasionado a la naturaleza. En cuanto a los derechos de la naturaleza, se refieren al respeto íntegro de la naturaleza, su mantenimiento, preservación y restauración, dependiendo el daño que puedan haber ocasionado. En cuanto a los derechos de protección, hacen referencia al acceso a la justicia, a la defensa y a la protección especial. Aquí se aplica en los derechos de protección, se garantiza el debido proceso, el derecho a ustedes que si en caso son acusados, ustedes tienen el derecho a una defensa. Necesariamente tienen que conocer de qué se les está, si es que se les sigue algún tipo de proceso. Si es que le siguieran de forma clandestina un proceso y ustedes ya se enteran cuando ya están yendo a ser condenados y cuando están yendo a dictarles una sentencia en firma, ese proceso es ilegal, es ilegítimo porque se ha violado el derecho primero a la información y luego a la defensa, a la legítima defensa. Y por último tenemos los derechos de la niñez y adolescencia. Los derechos de la niñez y adolescencia son un conjunto de normas jurídicas que protegen a estas personas. Son inalienables e irrenunciables y están consagrados en varios documentos que tienen vigencia a nivel internacional. Dentro de esto se puede mencionar que el 20 de noviembre de 1959 se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño y en 1989 se firmó en la Organización de Naciones Unidas, ONU, la Convención sobre los Derechos del Niño, en el cual se reconoce a todos los individuos menores de 18 años como seres con plenos derechos de desarrollo físico, mental y social y que deben ser protegidos por todas las personas adultas y sobre todo por el Estado. Ecuador fue el primer país latinoamericano en ratificar la convención y se comprometió a adecuar su sistema jurídico a los requerimientos de la misma. De ahí surge el Código de la Niñez y la Adolescencia, en la cual se establecen los derechos primordiales de la infancia y las responsabilidades de quienes deben garantizar el cumplimiento de cada una de estas estructuras que protegen a los niños. Los derechos señalados en este código se clasifican en derechos de supervivencia, derechos de desarrollo, esas son las características en cuanto a los derechos de protección y los derechos de participación similares a los que nosotros hemos visto anteriormente en los otros articulados de nuestra Constitución.
Lamentablemente por situaciones de tiempo ya llegamos a la parte final, el desarrollo de la presente clase. Les deseo que les vaya súper bien, que tengan una excelente noche. De esta manera llegamos a la parte final de nuestra clase. Nos estaremos viendo hasta el día de mañana. Señores y señores, que tengan una bonita noche, que descansen hasta el día de mañana. Gracias, Hasta Licen. mañana.